Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los proyectos científicos más ambiciosos y controvertidos de la última década, el Human Brain Project. El HBP sí, un proyecto fascinante. Para que nos hagamos una idea de la escala, vamos con las cifras clave desde el principio. Un proyecto de 10 años, de 2013 a 2023, con un presupuesto que, bueno, quita el aliento. 1.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Nuestra misión hoy es entender qué quería conseguir, por qué generó esa polémica tan monumental y, sobre todo, cuál es su legado real. ¿Fue un éxito? ¿Un fracaso? ¿O algo mucho más complejo? ¿Qué es lo más probable? Sí, y para analizarlo nos vamos a basar en la documentación del propio proyecto, artículos de revistas como Nature y, claro, las críticas que surgieron de la comunidad científica. Es que la magnitud era colosal y la ambición casi desmedida. A ver, el objetivo fundamental no era simplemente estudiar el cerebro. Que eso ya se venía haciendo, claro. Exacto. La idea era crear una infraestructura de investigación completamente nueva, basada en las TIC, las tecnologías de la información, para revolucionar la neurociencia, la computación, la medicina. Y la idea central, la que vendió el proyecto, por así decirlo. La que consiguió la financiación, sí, era usar superordenadores a exaescala, que son capaces de hacer 1 trillón de cálculos por segundo, para, en última instancia, simular el cerebro humano. Vale, vamos a desgranar esto, porque suena a ciencia ficción pura y dura. Una simulación completa del cerebro. ¿Qué significa eso? ¿Un cerebro digital, consciente, en un ordenador? Bueno, esa era un poco la imagen popular, ¿no? La realidad científica era más modesta, pero no menos compleja. El objetivo no era crear una conciencia artificial, Menos mal. sino un modelo que fuera biológicamente realista. La idea era simular el comportamiento eléctrico y químico de los 86.000 millones de neuronas y sus billones de conexiones. ¿Y para qué? ¿Cuál era el fin práctico? Pues poder estudiar enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson o probar fármacos en un entorno virtual antes de usarlos en humanos. Pero claro, para llegar ahí, primero había que entender el cerebro a todas sus escalas, espaciales y temporales. Desde las moléculas hasta las grandes redes neuronales. Justo. Y desde un impulso nervioso que dura milisegundos hasta los cambios que ocurren a lo largo de una vida entera. Y para organizar todo ese trabajo, proponían una metodología que sonaba, la verdad, increíblemente lógica. Casi elegante. El bucle virtuoso, lo llamaban. Exacto. Era un ciclo que se retroalimentaba. Imagina, un equipo de neurocientíficos recopila datos experimentales de altísima precisión sobre cómo se conectan las neuronas en una región del córtex de un ratón, por ejemplo. Vale. Esos datos se digitalizan, se suben a una plataforma común, luego un segundo equipo de teóricos usa esos datos para desarrollar un modelo matemático que describa esas reglas. Un tercer equipo de informáticos traduce ese modelo a una simulación por ordenador. Y aquí viene lo interesante. Aquí viene lo bueno. Esa simulación genera predicciones sobre cómo se comportaría ese circuito en condiciones que aún no se han probado en el laboratorio. La simulación le dice al primer equipo, oye, probad a estimular estas neuronas de esta manera, y debería pasar esto. Y los experimentadores vuelven al laboratorio, lo prueban. Y o bien confirman la predicción, lo que refuerza el modelo, o la refutan, lo que obliga a los teóricos a refinarlo. Se cierra el ciclo y, en teoría, el conocimiento avanza. Suena perfecto, pero me genera una duda. Ese bucle asume que sabemos qué datos son los importantes para empezar a medir. ¿No hay un riesgo de acabar, no sé, en un círculo vicioso, optimizando un modelo basado en premisas que podrían ser incompletas o directamente erróneas? Esa es una de las críticas fundamentales que se le hicieron más tarde. La idea del bucle es potente, sí, pero depende críticamente de la calidad de los datos iniciales. Al principio, la visión era muy de abajo hacia arriba. ¿Qué quieres decir con eso? Que si recogíamos suficientes datos de la base, las neuronas, la sinapsis, las propiedades de alto nivel, como el pensamiento, simplemente emergerían de la simulación. Ah, vale. Una visión que, como veremos, chocó frontalmente con otras formas de entender al cerebro. Pero bueno, para que funcionara, necesitaban una colaboración sin precedentes. Y aquí entra la interdisciplinariedad. No eran solo neurocientíficos. Para nada.
El proyecto reunió a informáticos, ingenieros, físicos, matemáticos e incluso filósofos para las implicaciones éticas. Y hablamos de más de 117 instituciones en 19 países, todo coordinado desde la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suiza. Una pasada. Y el objetivo, insistían, no era solo para ellos. Cierto, ese es un punto clave. No era crear un juguete caro para los miembros del consorcio. No. Era construir una infraestructura, una especie de laboratorio virtual llamado HPP Collaboratory, que estuviera abierto a investigadores de todo el mundo. Democratizar el acceso a estas herramientas. Para entender la escala hay que mirar su estructura. El proyecto se dividió en 12 subproyectos. Y aquí ya se empieza a ver la tensión, ¿no? Tenían que hacer dos cosas a la vez que son casi contradictorias. ¿A qué te refieres? Por un lado, un trabajo de base casi de bibliotecario. Los subproyectos 1 y 2. Organización del cerebro del ratón y organización del cerebro humano. O sea, recopilar datos masivamente. Y por otro, un salto al vacío casi de ciencia ficción. Esa estructura estaba destinada a chocar, ¿no? Totalmente. Esa tensión fue el motor y a la vez la gran debilidad del proyecto. Tenías el corazón del HBP, el subproyecto 6, la plataforma de simulación cerebral, pero luego tenías estas apuestas visionarias que iban mucho más allá. Aquí es donde se pone de verdad interesante. El subproyecto 9, la plataforma de computación neuromórfica. La idea no era solo usar ordenadores para estudiar el cerebro. No, era crear ordenadores inspirados en el cerebro. Exacto. Crear una nueva generación de ordenadores cuya arquitectura estuviera inspirada en el propio cerebro. Chips que funcionan más como redes neuronales que como los procesadores de toda la vida. En lugar de un procesador central muy rápido que hace una cosa a la vez, tienes miles de pequeños procesadores, más lentos, como neuronas, que trabajan en paralelo y consumen muchísima menos energía. Y para probar todo esto, tanto los modelos como los chips, estaba el subproyecto 10, la plataforma de neurorobótica. Que la idea era conectar los cerebros virtuales a robots simulados o físicos para ver si podían aprender a interactuar con el entorno. Es el test definitivo, ¿sabes? Un modelo puede ser muy bonito en una pantalla, pero ¿es capaz de aprender a mover un brazo para coger una pelota? Y es importante destacar que desde el principio se incluyó el subproyecto 12, ética y sociedad. Sí, eran conscientes de que todo esto planteaba preguntas muy, muy profundas. En teoría, todo esto debía encajar como un mecano. Los datos de la organización cerebral se meten en una base de datos, la plataforma de simulación crea modelos con ellos y estos se ejecutan en los superordenadores o en los chips neuromórficos. Suena a una máquina de Rube Goldberg increíblemente compleja. Me imagino que mantener todas esas piezas funcionando y comunicándose entre sí debió de ser una pesadilla logística. Y técnica. Lo fue. Esa interdependencia, tan lógica sobre el papel, se convirtió en una de sus mayores fuentes de problemas. El primer gran obstáculo fue la propia naturaleza de los datos neurocientíficos que ya existían. ¿A qué te refieres? Durante décadas, miles de laboratorios habían generado una cantidad ingente de conocimiento, pero de forma muy poco sistemática. Los datos venían de diferentes especies, ratones, ratas, macacos, humanos. Cada uno a su manera. Claro. Medidos con técnicas distintas, con esquemas de organización diferentes. Integrar todo eso en un único modelo coherente era, como dijo uno de los científicos, como intentar construir un avión uniendo piezas de un coche, un barco y una bicicleta. Y a eso súmale los desafíos de ingeniería puros y duros. Por supuesto. Simular el cerebro es, como dicen los informáticos, computacionalmente muy caro. Requiere una cantidad de energía, memoria y almacenamiento descomunal. Para una sola neurona ya es complicado. Imagina. Solo para representar una neurona con detalle biológico se necesita una potencia de cálculo enorme. Ahora multiplica eso por 86.000 millones, y cada una con miles de conexiones. Imposible. Los superordenadores más potentes de hoy apenas pueden simular una porción minúscula de tejido cerebral, 1 milímetro cúbico, y a una velocidad mucho menor que la real. Los desafíos eran y siguen siendo monumentales. Pero más allá de los problemas técnicos, que casi se daban por sentados, lo que casi lo hace descarrilar fue una enorme controversia científica. Un momento, si el objetivo era tan ambicioso y unía a tantos centros, ¿cómo es que de repente cientos de los mejores neurocientíficos de Europa se rebelan? Fue una auténtica bomba. ¿Qué fue la gota que colmó el vaso para que dijeran hasta aquí hemos llegado? El momento clave fue julio de 2014.
Se publicó una carta abierta a la Comisión Europea. La firmaron inicialmente 154 investigadores, pero en pocas semanas el número subió a 750. 750. Eso es una rebelión en toda regla. Totalmente. Acusaban a la dirección del HBP de tener un enfoque demasiado estrecho y amenazaban con boicotear el proyecto, es decir, no solicitar su financiación ni colaborar. La queja era una mezcla de desacuerdo científico y una lucha por los recursos. ¿Vale? ¿Desacuerdo científico en qué sentido? Pues en el enfoque de abajo hacia arriba que mencionamos antes. Muchos científicos, sobre todo los de la neurociencia cognitiva, Los que estudian el pensamiento, la toma de decisiones, el lenguaje. esos, sentían que el proyecto estaba obsesionado con la simulación a nivel de neuronas individuales, asumiendo que la cognición simplemente emergería de ahí. Y ellos defendían lo contrario. Defendían un enfoque de arriba hacia abajo. O sea, estudiar primero el comportamiento y las funciones cognitivas para luego averiguar qué circuitos neuronales lo sustentan. Sentían que sus áreas de investigación estaban siendo marginadas, desfinanciadas, en favor de una única visión que consideraban, como mínimo, incompleta. Entiendo el argumento de construir las carreteras primero, que defendía la dirección del HBP, pero para los científicos que se quedaron sin fondos, sonaría excusa para gastar cientos de millones en una infraestructura que quizá nadie usaría. Tenían parte de razón, ¿no? Absolutamente. Y tenían a pesos pesados de su lado. Peter Dayen, director de neurociencia computacional en el University College of London, dijo que el objetivo de una simulación a gran escala era radicalmente prematuro. O sea, no que fuera inútil, sino que aún no sabemos lo suficiente. Exacto. Que no entendemos los principios básicos del cerebro como para saber qué simular. Pero la crítica más demoledora vino de Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial moderna. ¿Qué dijo? Dijo sin rodeos que los responsables del proyecto no tenían ni idea de cómo hacer que un sistema tan grande aprenda. Para Hinton, el problema no era de hardware, de ordenadores, era de software. Nos faltan los algoritmos, los principios de aprendizaje que usa el cerebro. Es como intentar construir un motor a reacción sin entender la termodinámica. Justo. Así que la crítica era doble. Una lucha por la financiación y un debate filosófico y científico muy profundo sobre cómo se debe estudiar el cerebro. ¿Y cómo se defendió la dirección del HBP? Pues su contraargumento era que precisamente porque la neurociencia genera una avalancha de datos inconexos, se necesitaba una plataforma para unificarlos. Decían, no existe una tecnología para compartir, organizar o integrar todo este conocimiento. Nosotros estamos construyendo esa capa crítica que falta. O sea que la neurociencia cognitiva era vital, pero Pero que primero las plataformas tenían que estar en su sitio. Primero construimos la infraestructura. Y luego todos los enfoques, de abajo arriba y de arriba a abajo, podrán usarla. una batalla entre dos visiones. Pero la presión de 750 científicos no se puede ignorar. Esta crisis tuvo consecuencias reales, ¿no? Tuvo consecuencias enormes. La presión fue tan grande que en 2015 la Comisión Europea forzó una revisión profunda del proyecto. El comité ejecutivo original, de solo 3 miembros, liderado por el visionario pero controvertido Henry Markram, fue disuelto. Vaya. Y en su lugar se creó una junta de gobierno mucho más amplia y representativa, con 22 miembros que incluían a algunos de los críticos. Fue un cambio de dirección muy significativo que, en esencia, salvó al proyecto de implosionar, pero también lo forzó a redefinir sus objetivos para ser más inclusivo y quizá menos audaz. Entonces llegamos a la gran pregunta. Después de 10 años y, según la cifra de Nature, 600 millones de euros gastados, ¿en qué quedó todo? Hay una valoración muy crítica de 2019 en la revista The Atlantic que es demoledora. La recuerdo, sí. El autor decía algo como: las personas a las que contacté tuvieron dificultades para nombrar una contribución importante que el HPP haya hecho en la última década. Es una frase muy dura. ¿Es esa la conclusión? Un fracaso de 600 millones. Es una crítica durísima y refleja la percepción de una parte de la comunidad, sobre todo en los años intermedios. Pero si vemos cómo terminó el proyecto en 2023, la historia es más compleja. Hay que contrastar esa cita con una conclusión de un artículo de Nature publicado justo al final. ¿Y qué decía? Decía, el megaproyecto sí creó comunidades de científicos centradas en algunos objetivos comunes. Ese es un legado duradero. El HBP obligó a gente que no se hablaba a sentarse en la misma mesa.
De acuerdo, fomentó la colaboración. Pero, ¿hay algo más tangible? ¿Alguna herramienta? ¿Algún descubrimiento concreto? Sí, y tiene un nombre, eBrains. A medida que el proyecto avanzaba y se enfrentaba a la realidad, el objetivo se fue desplazando. Se dieron cuenta de que la simulación completa era, como decían los críticos, prematura. Y se centraron en lo que sí podían construir. Exacto, la infraestructura. eBrains es el legado tangible. Entonces, si lo entiendo bien, eBrains es básicamente una especie de Google Drive para neurocientíficos, un gran repositorio de datos. Es una buena analogía para empezar, pero es mucho más. No solo almacena los datos, sino que te da las herramientas para analizarlos allí mismo, en sus superordenadores. Es como si Google Drive viniera con un laboratorio de análisis químico y un taller de ingeniería incorporados. Ah, vale, vale. Esa es la revolución. Un investigador en una universidad pequeña puede subir sus datos, compararlos con los atlas cerebrales tridimensionales de altísima resolución de la plataforma y luego usar el software de simulación del HBP como SpyKinaker para ejecutar un modelo en los superordenadores de eBrains sin tener que comprarlos ni mantenerlos. O sea que el legado no fue el objetivo original y llamativo que acaparó todos los titulares, la simulación completa del cerebro. Exacto. El legado fue construir esa capa crítica de la que hablaban durante la controversia. Se centraron en construir las carreteras, los puentes y las herramientas. Hoy, eBrains es una asociación internacional sin ánimo de lucro, con sede en Bruselas, y es una pieza clave de la infraestructura científica europea. Su valor no es un gran descubrimiento único. No, es ser una plataforma que puede permitir miles de pequeños descubrimientos en el futuro. Es una forma fascinante de verlo. El viaje del Human Brain Project fue entonces de transformación, de un sueño audaz, casi monolítico, a la construcción de una infraestructura mucho más pragmática, modular y colaborativa. Es la historia de la tensión permanente entre la gran visión que inspira y moviliza recursos y la cruda realidad científica, técnica y política del día a día. Y es importante señalar que el HPP no fue un caso aislado, ¿verdad? Para nada. Su anuncio en 2013 actuó como un catalizador. Casi al mismo tiempo, en Estados Unidos, se lanzaba la Brain Initiative, con un enfoque más centrado en crear nuevas tecnologías para medir la actividad cerebral. Luego vinieron el China Brain Project y otros en Japón, Canadá, Australia. ¿Se desató una especie de carrera global? Una carrera por entender el cerebro, en parte espoleada por la ambición y también por el miedo a quedarse atrás, que generó el HBP. Lo cual nos deja con una reflexión final muy interesante. Exacto. El objetivo original del HBP de una simulación completa pudo ser prematuro, sí, pero ¿sirvió esa ambición desmedida e incluso sus públicos tropiezos para catalizar esta carrera científica global? Y para enseñar a la comunidad una lección valiosa y muy cara. Justo. Sobre importancia de construir primero las herramientas y la infraestructura colaborativa antes de intentar asaltar los cielos. Quizás el HBP fue un fracaso glorioso que, irónicamente, sentó las bases no para su propio éxito, sino para un éxito futuro mucho más realista y, sobre todo, compartido. A veces, para dar 2 pasos hacia adelante, primero hay que dar un gran salto, aunque no aterrices exactamente donde querías.